muy bien, pues estamos escuchando las mañanitas, una música vernácula tradicional en México, y estas mañanitas son para Adi Medina Escamilla, esposa del maestro Rodolfo Sánchez Mena, que nos acompañará en unos minutos. Entonces mandamos un fuerte abrazo solidario en este momento donde hay que ser muy alegres y muy inventivos para festejar en el confinamiento todavía esa normalidad que se va recuperando poco a poco. Cuesta trabajo decirlo, pero así es. Bien, en representación de Celeste Sánchez Miera, titular de este espacio, Juan Bautista le da la más cordial de las bienvenidas. Estará con nosotros, bueno, ya estamos enlazados también a través de las redes sociales con Ceci Tapia y Magdalena García de León, una periodista veterana ya en la parte del reporteo parlamentario, sobre todo en el Senado de la República, y siempre con un tino muy afinado de los temas que se van desgranando en ese Congreso. Muy bien, también estará con nosotros el doctor Rodolfo Andarza Rovira, que en unos minutos más también se conectará. Mandamos un fuerte abrazo a Maurice Salum, a Celeste, a Celestita, a toda la familia de Celeste y de Maurice, que ellos hoy se encuentran en una ocupados en cuestiones familiares y las están atendiendo a fondo. Muy bien, comenzamos. Ceci Tapia, creo que estás ahora en el sureste del país. Así es. Así es, y con el placer de saludarles como siempre. Por supuesto, muy feliz porque las redes sociales explotaron. Anoche se exhibe un video de Tío López Obrador, que finalmente eso hace la diferencia entre el nuevo gobierno y todo lo que pasó anteriormente. Y así se ve en las redes. Resulta que ¿cuál es la diferencia entre los panistas que ahorita están diciendo que no pasó, que la corrupción es un invento, que nadie sabe que esto no pudo haber pasado? Y obviamente David León Romero, quien está hoy sin asumir un cargo público y no lo va a hacer hasta que se aclare la situación que está atravesando. Y justamente, ¿por qué? Porque es su congruencia. Él dice, no puedo asumir si no está aclarado y voy a estar sujeto a una investigación. Y ese proceso en el que estoy atravesando, así lo menciona, prefiero para no afectar al gobierno de México. Sin embargo, Pancho Domínguez, como le dicen al gobernador de Querétaro, el gobernador de Tamaulipas, todos los que han sido mencionados, el mismo Anaya, han dicho, voy a demandar, esto no existe, me engañaron, aunque existan videos, aunque lo prueben. Sin embargo, eso es lo que ha hecho la diferencia en las redes sociales y que dicen, y lo mismo menciona, fíjate, lo más interesante que dio Juan, y que las redes lo mencionan como tal, es que David León Romero dice sí, y lo escribe en su Twitter. El video debe tener aproximadamente 5 años. Este video en el que se ve entregándole dinero a Tío López Obrador, pero así para que la gente lo tenga muy pendiente, debe tener 5 años de antigüedad. Fue entre noviembre de 2013 o noviembre de 2018. Yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al movimiento fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y, por supuesto, otras actividades de la vida pública cuando ellos estaban intentando hacer este partido y después pues la candidatura, ¿no? Uh-huh. Aquí y comento que esa es la diferencia porque, por ejemplo, Cabeza de Vaca, el gobernador actual de Tamaulipas, dice, no voy a permitir que usen mi nombre con fines políticos. Pero todo eso que les estoy leyendo es lo que dicen ellos mismos en sus propias redes y que la gente obviamente les ha contestado cosas indecibles y porque ya la gente no quiere que las engañen, ¿no? Y dice, para responder cómo no soy ningún delincuente, así lo menciona Cabeza de Vaca, pero lo más interesante es que este gobernador ha olvidado que no es el gobierno de México, es la DEA quien les está avisando de unas llamadas y que además así las compartió, unas grabaciones en donde se le está acusando de lavado de dinero y nexo con la delincuencia organizada. Está olvidando que en 2016 el mismo cártel del Golfo afirmó que ellos habían pagado su campaña política y lo hizo con unas mantas así exhibidas, 3 o 4 mantas, y que él estaba fallándoles en los convenios. Entonces, además
de la DEA, pues es Vox Populi, de todos los tamaulipecos, uno, que ni siquiera vive en el Estado, él vive en Estados Unidos, y dos, que es un gobierno que fue financiado por la delincuencia organizada. Entonces, estas son las grandes diferencias que digo, finalmente qué bueno que haya congruencia con el gobierno de México y que quienes hoy están involucrados en un acto de corrupción, pues sean castigados y ya no puedan ejercer hasta que estén las investigaciones. Esto es lo que dicen las redes, y esto es lo más relevante de lo que ha pasado, querido Juan. ¿Qué te parece esta nota que desde anoche es un escándalo en la mañana, que finalmente los periodistas que les han llamado de gobiernos anteriores como más populares, hasta hoy se han dicho algo acerca de Pío y no lo dijeron anteriormente de Lozoya, y están intentando hacer como el juego de no, de Lozoya no es cierto, es un montaje del gobierno, estas grabaciones no son ciertas. Todo eso, las redes sociales ya no se la creen, querido Juan. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que es un tema importante. Ya habrá tiempo más adelante, digo, en esta hora de comentarlo también con el doctor Rodolfo Sánchez Mena. Yo en lo particular creo que inauguramos una etapa previo como una antesala a la gran elección del año que entra, una etapa de guerra de videos, porque no habíamos salido de una sorpresa cuando llega otra. Yo no voy y trato de juzgar, evito juzgar, eso es lo que quiero decir, evito juzgar acciones, habría que ver los motivos, las intenciones. Veo, por ejemplo, que eso es lo que está en las redes sociales, yo todavía hasta las 4 de la mañana estuve revisando incluso el tema internacional, si esto había pasado, no ha trascendido tanto, pero veo una diferencia en este caso. Pío o David Romero, él es el que graba. No sé por qué motivos lo hizo, si fue para su seguridad o para dejar constancia, comprobar a alguien. No explica si fue hackeado su cuenta, si fue producto de robo de información por un asunto sentimental, si fue una venganza, cómo le avisa al presidente 5 días. El nuevo presidente le dice, bueno, pues tú lo que tienes que hacer es decir lo que está sucediendo. Entonces creo que de cualquier forma el asunto hoy está en la mesa, en el análisis, la gente los está viendo y tiene diferentes interpretaciones, y yo creo que es ahí nuestro papel, el tratar de buscar los datos que no alcanzamos todavía a ver. No se sabe quién filtró esos videos, cómo se obtuvieron, la misma posición del implicado, porque él mismo es el que graba al hermano del presidente. Entonces hay como algunos vacíos de información que creo que es en lo que el periodismo de investigación, y en este caso, pues yo creo que alguien va a pedir que se investigue formalmente, porque es un tema que tiene que ver con la próxima elección. La próxima elección tiene que ver con evitar el financiamiento de dinero de campañas hacia las campañas que no sea transparente. Hoy creo que se tiene esa oportunidad, y el caso de Odebrecht, bueno, pues yo no puedo decir ahorita si es mayor o menor, simplemente que hay una red de implicaciones, y me pareciera que los partidos están metidos en defender su integridad, su institucionalidad. Veamos hasta dónde a cada dirigente, a cada partido le alcanza el oxígeno, los fundamentos para defenderse y para aclarar las situaciones. Creo que eso sería parte del trabajo de la mesa de análisis. Maestra Magdalena García de León, ¿cuál es su opinión sobre este tema? Creo que se ha desatado una verdadera guerra de videos y de acusaciones, tanto de un lado como de otro. Ahorita, justamente de última hora, tengo información de que el senador Monreal mandó una carta a Twitter pidiendo que busque la manera de revertir el daño en el ámbito público que ha recibido por unos mensajes en los que sacan de contexto unas fotografías de cuando era delegado en la Cuauhtémoc, y presentó una serie de paquetes de billetes de un acto de corrupción que estaba denunciando, que hay un número de
averiguación previa, etcétera, pero ahora lo están poniendo como si él estuviera recibiendo ese dinero en lugar de que fue una conferencia de prensa en donde él mostraba el dinero que estaba entregando, que claro, había recibido. Entonces, creo que es importante destacarlo porque pues estamos empezando a ver una gran cantidad de videos que nadie sabe quién los sacó, cómo los sacó o de dónde salieron, y se está implicando mucha gente, y pues yo creo que primero tenemos que saber la investigación, conocer el fondo de las cosas antes de acusar a las personas. Claro. Esa es mi opinión. No, muy puntual, maestra, como siempre. Creo y coincido ahí plenamente con usted y también con Ceci Tapia en este sentido, de que se están revitalizando, están sacando, como decían, a los muertos del closet, pero en este caso a los videos que estaban por ahí, pues se están remixterizando, como se dice, les están dando una manita de gato y los ponen en un contexto totalmente diferente, pero hay que recordar, si la memoria histórica, decían algunos maestros, por ejemplo, Lorenzo Meyer, que fue maestro, que decía, Juan, es que la memoria histórica es muy flaca. Bueno, yo creo que la historia de los memes es todavía más delgada, más frágil, y no hay esta retención y esta educación para estar analizando la cantidad de información que se está generando, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito internacional. Hoy tenemos videos fuera de contexto, tenemos información que son también falsas noticias, tenemos una guerra permanente entre partidos e instituciones también, y por ahí digo, yo tengo que decirlo, la semana pasada en una transmisión con colegas periodistas en un taller de crónica, fuimos hackeados por de una manera artera y brutal. Entonces tenemos todos estos elementos ahora en la red que hay que estar muy atentos con las condiciones mínimas cuando digo mínimas es la información básica y los pasos que tendríamos que dar para conocer hasta dónde la información, en primer lugar, es verídica, es real, cuál es su contexto, cuál es su tiempo, quién le está distribuyendo, cuál sería el destinatario, quién sería el beneficiario de esa agresión o de ese mensaje. Entonces son muchas capas en el análisis que se requiere, en mi opinión, a veces ser un poquito más asiduo al análisis para darse cuenta, pero es tanto el apabullamiento que creo que esto queda a veces ahí en el confinamiento. Vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar a abundar más sobre este tema. Ya está con nosotros el maestro Rodolfo Rodríguez también, por ahí se está presentando, y Rodolfo Sánchez Mena también está con nosotros. Muy bien, entonces vamos a un corte y regresamos aquí a Voces del Periodista desde la Ciudad de México. Bien, ya nos incorporamos aquí a Voces del Periodista. Está con nosotros el doctor Rodolfo Sánchez Mena. Bienvenido, maestro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sobre este tema que tiene que ver con pues es una revitalización de los videoescándalos, ¿no? Vamos a ponerle así, la sección de la política que tiene que ver con las filtraciones, la guerra. Pues aquí hay varios elementos, ¿no? Uno que puede ser netamente entre políticos, otro que tiene que ver con las empresas que en su momento se coludieron con políticos, ¿no? Y otros elementos que quizá habría que estar atentos y darle un seguimiento sobre ciertos grupos pagados por algún interés político económico que se encargan de hacerle la guerra a otros, ya sea a otros instituciones, particulares, funcionarios, y eso está todavía sin una regulación, sin marcar bien los límites en la parte de su accionar. Incluso a veces creo que se confunde en ese hilo tan delgado que tiene que ver con la libertad de expresión, el derecho a la información. Ahí hay una especie de hoyo negro, como dijeran los científicos en el espacio, donde no se alcanza a delimitar. Pero bueno, ese es el universo que se ha creado, se ha tratado de perfeccionar. En otros países, bueno, en el caso de los países
socialistas y no socialistas, el gobierno a veces entra con mano dura a agarrar el asunto de las redes, entonces es una dictadura cibernética, ¿no? Donde incluso no se pueden comunicar de una manera muy llana con la gente del exterior. Digo, pero esas son otras experiencias y otros temas. Bienvenido, maestro Rodolfo Sánchez Mena, para hablar de este tema de la guerra de los videos. Bueno, pues es también una especie de serie de Netflix, ¿sí? Porque nos está presentando todo un documento que es una exposición fantástica de todo el mecanismo, de toda la trama en donde se vieron involucrados 13 expresidentes y parte de sus equipos más cercanos en términos de gobierno y en el aparato legislativo. ¿Sí? Pero, ¿qué es esto? ¿De qué se trata? Para mí, desde mi perspectiva, se trata de lo que se está llevando en los Estados Unidos, el maxiproceso contra García Luna, y allá se lleva la parte policíaca y en México se está llevando la parte política, pero es un solo maxiproceso, ¿sí? Por el número de gentes que está involucrando y por supuesto que tiene un contenido político electoral, tanto en México como en los Estados Unidos. Y entonces, pues como se está presentando, pues se presenta con los recursos, con los medios que hoy tenemos, con las redes sociales, con los videos, que forman parte de todo este instrumental político con el que se hacen hoy las campañas. Sí, son mecanismos de propaganda, sí, anteriormente pues era solo el aparato del radio, cuando el presidente Cárdenas se enfrenta al grupo callista y lo expulsa del país, pero antes de expulsarlo del país, pues lo que hace pues es quitarle el medio con que se financiaba este grupo, que eran los casinos. Cierra el Casino de la Selva, cierra otro casino muy importante aquí en la Ciudad de México, les corta la afluencia de recursos con los que se financiaba esta oposición en una situación muy delicada, que era el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues el presidente Cárdenas tiene que tomar una decisión para unificar al país y expulsa al grupo callista. Hoy, en nuestro contexto, también estamos en otra guerra, sí, que es la guerra híbrida de las vacunas, estamos en otra circunstancia geopolítica y también, como se está perfilando, pues se trata de depurar, de cortar parte de la élite política gobernante que también se valió o desde los Estados Unidos la apoyaban y que ahora están siendo cuestionados en los Estados Unidos. Estos políticos que apoyaron a Calderón, a Peña Nieto, que apoyaron a Salinas, pues están siendo cuestionados en las elecciones de los Estados Unidos. Y desde luego, bajo el proceso de las urnas, bueno, pues se decide también y se hace el juicio. El juicio se hace en las redes, el juicio es un juicio público a través de todos los medios que tenemos a nuestra disposición y en donde tenemos afortunadamente una amplia participación. Y bueno, pues en esta guerra, como lo comentas, pues se vale de todo, ¿no? Porque no hay reglamento, no está reglamentado por el IFE, ¿verdad? Entonces, pues aquí se trata de una exposición abierta y como el propio presidente López Obrador lo maneja, dice, pues es parte de una serie de televisión. Yo le digo que eso es parte de Netflix, ¿verdad? Y que podría ser unos capítulos sumamente interesantes y sabrosos. Sí. Yo en lo particular veo que
en este escenario mediático, en ese ring donde pareciera que no hay reglas, solo intereses, personajes, actores, instituciones, en este caso voy a referirme a los partidos políticos, y donde ya pasaron de las camisetas mojadas al lodo, ya el espectáculo creo que está subiendo de tono. ¿Qué tanto un asunto de estos, dirimir la vida pública, los procesos, el maxiproceso llevado al asunto mediático, qué tanto daña los procesos, en este caso electorales, como el que ya pues acaba de iniciar? Para la próxima fecha de este año ya estaríamos incluso conociendo quién habría obtenido más escaños en la próxima elección presidencial, donde se renueva casi la mitad del Congreso, y de los congresos y de algunos gobiernos locales. ¿Qué tanto el público se está desencantando de las mismas instituciones políticas? Yo creo que esa es una pregunta obligada que tenemos que hacer y también reflexionar en torno de ella. ¿Cuál es su opinión, maestro? Bueno, yo creo que las instituciones se terminan fortalecidas, porque es un medio de cuestionamiento de cómo han sido operadas estas mismas instituciones en otras circunstancias. Entonces la gente toma conciencia y se va acercando, y lo hace de tal forma que no es solo con el voto pasivo, el ir a las urnas y depositar su voto, sino en todo un proceso de conciencia política, de entendimiento, de acercamiento a la información, porque hay que informarse. Y a partir de esa información, de tener una posición definida y cómo debe de mejorarse la vida pública, la vida social de nuestro país, y cómo debemos estar participando de manera permanente para que nuestro gobierno sea un gobierno de todos y no sea un gobierno de unos cuantos. Sí. Magdalena García de León, sobre este punto. Pues yo pienso que es muy importante dar los elementos a la gente para que pueda realizar un verdadero análisis, porque siento de alguna manera que el gran electorado no tiene a su alcance todas las herramientas para poder realizar un análisis tan fino de la situación, y que se va a la gente un poco con la marea. Sacamos videos de todos, acusamos a todos, nos echamos lodo todo encima, y finalmente las que sufren son las instituciones. Esa es mi opinión. Claro. Y por ahí hay algunas encuestas donde el tema de los partidos políticos en su imagen ha perdido puntos de referencia. Sigue, en este caso, el ejército todavía mantiene los primeros lugares, incluso la figura del maestro, que hoy se va a revitalizar. Creo que ese es otro fenómeno. El asunto de los ministerios públicos, pues sí, como que defendió también. Digo, son varios elementos que tendríamos que dedicarle a ese tema. En lo particular también veo que no hay, es una desdicha, pero pareciera que no hay árbitro, no hay alguien que pudiera entrar para mediar. Entonces es, como dicen, la arenga en ese sentido. Ceci Tapia, tu comentario, nos comentabas que estás en el estado de Chiapas, Ceci. Sí, querido, estoy en el estado de Chiapas, pero bueno, mi comentario primero a lo anterior es, como dices tú, no hay árbitro, y como bien dice la maestra, todas las mentiras que se están armando, aun sea de el partido que sea, es un ataque certero contra la libertad de expresión y los derechos del pueblo a estar informado. O sea, es increíble que no les interese lo que piensen los demás, esta manipulación sistemática, y a eso no se voy a comentar por qué lo comento. O sea, el hecho de engañar, manipular, que seamos el segundo país a nivel mundial de fake news y de todo eso, no nos cae. ¿Por qué? Claro. Porque están peleando están peleando por poder, están peleando por el presupuesto del país, están peleando por recuperar algo que ellos creen suyo, que es el México, y porque no creen que todo el territorio mexicano
tenga que tomar decisiones acerca de quién nos va a gobernar. Esa es la única y más triste realidad que estamos viviendo como mexicanos. Y te comento, porque estoy en el estado de Chiapas, en donde es un lugar hermosísimo. Quiero decirte que he venido cada año y esta vez, eso sí te lo voy a decir, hay mucho más movimiento de trailers, comercio, o sea, sí hay mucho más. ¿Vas por carretera? No llegué, obviamente llegué al Puerto Rento. Okay. Sí. El tema aquí, y es algo bien interesante, es que voy hasta Juan Chamula, por ejemplo, y veo los niños en mendicidad, los niños trabajando, pero manipulados por la religión, manipulados por pseudos gobernadores, y finalmente lo que quieren es seguir teniendo al pueblo pobre y pidiendo limosna. Esa parte es lo mismo que está pasando con las fake news, engañados, manipulados y pobres. Eso es lo único que desean. No solamente es tener el erario público, tener a manos llenas de dinero, es mentirnos, engañarnos y por supuesto ellos tener el poder porque así conviene a sus intereses, no al bien del público y al bien del país. Esa parte es algo bien terrible y que eso es lo que quería comentar. Muy bien, vamos a ir a un corte, amigos, y vamos a regresar con otros temas aquí en Voces del Periodista, en un tema que no puede dejarse de comentar en este fin de semana es, por ejemplo, el regreso completo a clases y la participación de muchísimos maestros y también de las telenuevas y los nuevos canales de televisión, ya desde hace tiempo, pero que participan de manera inédita en este proceso reeducativo por la pandemia, por el confinamiento, y las repercusiones, la trascendencia y los nuevos espacios que se estarán creando en ese sentido. Vamos a un corte y regresamos a comentar aquí en Voces del Periodista este tema que les digo. Muy bien, ya regresamos aquí a Voces del Periodista. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Magdalena García de León, Solidaridad 1000, en este caso Ceci Tapia, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y un saludo desde luego fuertísimo, muy amistoso, con mucho calor de hogar y de familia, a Celeste Sáenz de Miera y a Mauricio Alum. Muy bien, comentábamos que ya en la próxima semana México inaugura, digo que México inaugura porque eso es cierto, entramos en un proceso inédito en la vida de México, en la parte educativa y sus transmisiones por televisión. Se dice fácil, pero créanme que quienes nos hemos formado en la televisión y en los medios electrónicos, digo, yo al menos desde principios de los años 80, en la televisión y en la radio, sabemos de lo que significa y de lo que estamos hablando. Hoy simplemente para transmitir una semana de clases se requiere de 5,000 horas de producción, o sea, un mundo, señores, es un universo. Esa es una parte. La otra es que cuando uno prepara materiales para un programa de televisión, esa es una medida universal, son alrededor de 13 programas, no me pregunten por qué son 13, pero son 13, y de los 55 minutos, porque siempre hay que dejar un minuto antes o después para la identificación del canal, ya sea de radio o de televisión, la producción tiene que al menos ocupar el 15%. Entonces, llenar esos espacios de producción, de audio, de historias, de edición, de postproducción, implica un trabajo monumental. Bueno, pues ahora, este próximo lunes, entramos de lleno en este asunto. Yo le voy a llamar una especie de salvavidas de la educación y del ciclo escolar que viene desde los niveles de preprimaria, creo que tienen otro nombre, no me lo pregunten, ¿no? Hasta los niveles de educación media superior. La programación, hay que estar muy atentos porque se ampliaron las frecuencias de los canales. En el caso del 22, por ejemplo, pues hay que buscar el 21.22.1 o 22.2, en el caso del Grupo Imagen también, en el caso de Televisa, otros van a transmitir también por sus plataformas digitales, no solamente por los canales abiertos. Hay una relación también con todos los canales que se tienen en el sistema de radio y comunicación
de Radiodifusión del Estado Mexicano, donde está el maestro Genaro Villamil, está involucrada también la televisión educativa. Entonces realmente es un esfuerzo enorme y tenemos desafíos. En este caso es cómo mantener la atención del educando. Ese es uno. El otro es cómo hacer que los materiales y las lecciones sean más accesibles, sean amenas, sean muy propositivas. Y un tercer elemento que hoy pareciera que no estaba en la cancha, se entra de lleno a jugar, que son los padres de familia. Los padres de familia hoy juegan un papel importantísimo en el acompañamiento como un proceso de reeducación que antes en la familia tradicional era, pues vete con el maestro y vete a la escuela y vete a clases particulares. Hoy no se puede ni salir de la casa, entonces sí se tiene un enorme desafío. Vamos a empezar con este tema de una manera muy ágil, con los elementos que tenemos. Maestra Magdalena García de León. Pues yo quisiera agregar en relación justo al Congreso que se ha ofrecido el canal del Congreso como una opción más para la difusión de las clases a todos los niveles de educación que se están impartiendo ahora de manera digital, a distancia, para respetar y cuidar la salud de los chicos y de sus maestros. Entonces hay que tomar en cuenta que el Congreso, que tiene un canal con 3 canales en los cuales puede difundir, ha ofrecido sus instalaciones y sus servicios para contribuir también en la educación. Qué interesante. Un elemento, por ejemplo, que yo veo adicional, es que se va a transmitir en 20 lenguas, por ya que es la expresión, no es 20 dialectos, 20 lenguas, entonces eso también adquiere un nivel importantísimo. En el caso de Chiapas, por ejemplo, que tú andas por allá, Ceci, pues en Tzotzil y en Tzetzal y en otros idiomas se va a transmitir. Fíjate que sí, querido, y además es algo bien importante porque la radio comunitaria, porque tú vienes de aquí, entras a San Cristóbal y se oye Radio San Cristóbal, y escuchas a los poblados de San José, de Zacatlán, de Zacatitlán se llaman, y todas estas partes hablando en un dialecto, y todos ellos van a tener este derecho a la educación, pero lo más importante es que todos los papás, pues sí, como bien dijiste al inicio, tenemos que estar súper pendientes. No solamente van a estar las redes sociales, el canal del Congreso, las televisoras, los radios, que esa es la parte más interesante, porque hay lugares donde no hay internet, aún en México, hay lugares muy rurales donde no hay internet, donde no hay línea telefónica. Por supuesto, ahí es donde entra este radio comunitario, que todos debemos de estar muy atentos, porque justamente es lo que necesitamos, que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan acceso a la educación y no estén pidiendo o vendiendo en la calle o ya ir quitando este trabajo infantil, que además muchas veces no es porque también no es solamente por un odio a los niños o lo que sea, sino es porque a las familias no tienen ingresos, hay niños en el abandono, hay muchas cosas, hay esta falta de justicia social. Entonces sí es muy importante acontecer que el lunes empiezan las clases en cualquier red social, en la televisión, en lo que sea, pero sí están muy atentos, estén pendientes y las autoridades educativas, los maestros rurales, todo esto, pues que hagan la parte de la promoción, porque a lo mejor todavía algunas personas en los muy, muy recónditos lugares del país no lo saben, ¿no? Muy bien, ya regresamos, parece que por ahí nos agarraron en una esquina y se fueron, pero ya regresamos, estamos aquí, salimos al 5:48. Maestro Rodolfo Sánchez Mena, usted tenía la palabra. Pues este regreso a clases, pues es un regreso, ya no fue en línea, ahora va a ser en la otra pantalla, en la pantalla de televisión. Y es un medio que ya se utilizó hace mucho tiempo, y las secundarias, etcétera, ¿sí? Entonces, el medio moderno hoy es, en definitiva, pues las otras pantallas, la pantalla de la computadora, la pantalla del teléfono, en fin, pero se optó hoy
o para tener una mayor cobertura, eso parece, a través de la televisión, porque un mayor número de casas, de hogares, tienen una pantalla de televisión de los que están conectados a Internet. Sí, esto es la decisión que se está tomando, sí, pero también tiene una serie de problemas en términos de lo que se ha venido planteando desde el origen del coronavirus, de cómo la casa se ha convertido en un centro de trabajo, en un centro educativo, en un centro de diversión, en un centro de también de prácticas de deporte. Todo se realiza en el ámbito familiar, ¿sí? Y esto que se plantea cómo repartir el tiempo, cómo organizarse y también cómo competir, porque si hay una sola televisión en la casa y está en manos de 2 o 3 niños, porque están en diferentes horarios de su enseñanza, pues esto tiene una serie de cómo administrarlo. Pero también entremos a las cuestiones de fondo. Y las cuestiones de fondo son qué es lo que va a producirse, qué va a generar dentro de algunos años, cuando estos niños tengan que salir al mercado laboral, cuando tengan que ingresar a los grados superiores, a la educación superior. ¿Sí? Hay un verdadero desafío porque pues nos cuestionamos muchos cuál va a ser el resultado y la calidad de esta educación en términos de una coyuntura muy importante, porque estamos en un tránsito de la tercera revolución a la cuarta revolución. ¿Sí? Todo lo que implica pasar de la economía del conocimiento a la economía de la 5G. O sea, me refiero con ello, ¿sí?, a todo lo que van a ser los procesos robotizados, automatizados, las ciudades inteligentes, los automóviles inteligentes y lo más importante, el tránsito energético y económico que está viviendo todo el mundo. Entonces, si el dilema es cómo llevar a los niños, no nada más al aprendizaje, sino llevarlos de la mano y colocarlos en esta nueva realidad, de un cambio de fondo, un cambio de época como el que estamos viviendo. Ese es el problema, y no nada más de contenidos educativos, sino de todo un cambio profundo en el que estamos inmersos, y que en donde el coronavirus es solo un detonador de todos estos cambios, mi amigo Juanito. Ok, cuánta razón tiene, maestro. Por eso a mí me gusta esta palabra de desafío, porque en primer lugar suena no solamente a un reto, sino ante una experiencia nueva, con donde hay nuevos elementos y nuevos actores. Hoy que tenemos, por ejemplo, en primer lugar, usted está marcando la evaluación ya incluso de la instrucción. Creo que incluso un pasito antes estaría la capacidad de los maestros, y que ahora van a estar acompañados de un conductor. No sabemos las calidades de las formaciones en la pedagogía de la educación de estos conductores. Digo, ahí también es un terreno inexplorado. Un segundo tema tiene que ver con que la televisión en México, esa es una opinión muy personal, tiene un carácter íntegramente comercial, digo, fuera del Canal 11 y Canal 22 y algunas otras experiencias en los estados de la República, a lo mejor Oaxaca, Quintana Roo en su momento, Sonora, que son experiencias muy acotadas. Fuera de eso, no se han dedicado de lleno a la educación, a la contribución de la educación de los ciudadanos, sino han sido más el entretenimiento, el gozo, el esparcimiento, el ocio, entendido de otra forma, y sí, con algunos rasgos culturales que también tiene que ver con el estatus en que se disemina
el discurso de la cultura, pero siempre a través del grupo dominante. Hoy todo eso está puesto en la palestra. Un nuevo gobierno en transición, arrinconado por una pandemia, toma parte del aparato institucional en combinación con la televisión comercial para acercarse a cumplir con este ciclo. Digo, entiendo que es un ciclo, y por eso creo que, en mi opinión, por lo que he leído, pareciera que es un experimento mundial. Ningún otro país se ha lanzado en esa jornada con una población tan masiva como la que nosotros, en este caso, estamos enfrentando. Y creo que es de ese tamaño es el desafío. Maestra Magdalena García de León. Pues sí, es un desafío muy, muy grande, porque la población estudiantil en México es muy grande. Se tiene que cubrir aspectos muy diferentes, niños con condiciones muy diferentes para aprender, para desarrollarse, porque no es lo mismo un niño de Monterrey que un niño de Chiapas. Están en condiciones muy, muy diferentes, y todos esos aspectos no se pueden dejar de lado al querer educarlos, al quererles proporcionar lo que ellos requieren para poder aprender y librar los estudios elementales, que es lo que primero tenemos que ofrecerles y darles. Yo creo que van a tener que incluir muchísimos elementos, no solo la SEP y no solo los padres de familia, para poder lograr una educación de calidad en tiempos del coronavirus. Sí, muy bien. Ya mencionaba el maestro Rodolfo Sánchez Mena la experiencia de la telesecundaria, que en su momento creo que fue y dio resultado, y otras experiencias que tienen que ver con el subsistema de educación tecnológica. También a partir de ahí, en los estados, se llegó a dar ese tipo de instrucción media superior a través de las televisoras locales. Entonces, ese es otro elemento. Otra parte, la televisión educativa, la unidad de televisión educativa, que jugaba más bien un papel de refuerzo y de enlace con instituciones y con universidades. También ahí, de ahí salieron muchos experimentos, trabajos pedagógicos sobre la lectura de los clásicos, el asunto de las mismas condiciones de salud, que lo entendieran los niños a través de los dibujos animados. Fíjese ahí, por ejemplo, México no ha alcanzado a desarrollar la parte del dibujo animado como una industria propia en la parte educativa. Tenemos ahí algunos elementos sueltos, algunas películas, algunos cortometrajes, pero no se ha constituido una cultura del dibujo animado en términos educativos. Algunos sí, con los que han reforzado esta parte. Entonces, sí hay que estar atentos, primero a que pues los niños participen de una situación ahí, aunque la televisión a veces es el elemento más amigable que tienen los jóvenes a la mano. Hoy también están pues la parte, como decía Sánchez Mena, la parte de las plataformas para complementar la instrucción, pero el maestro ya no está en casa. Hoy el padre de familia se convierte en ese coadyuvante, en ese acompañamiento, y también en esa reinstrucción a los padres de familia que de repente se les olvidaron no solamente compartir el tiempo de sus hijos, sino el conocimiento. Hoy también tendrán que ser, lo digo con todo respeto, un poco reeducados o reafirmar ese conocimiento que dejaron ahí de hace muchos años en alguna banca de algún aula, ¿no? Hoy se tienen que poner, como dicen los chavos, pues muy al tiro. Ceci Tapia, dinos, por favor, explícanos cuál es la misión que te llevó a Chiapas por allá, Ceci. Bueno, mira, nosotros estamos en una asociación civil que se llama Causa Espíritu de Justicia. Estamos médicos, licenciados, abogados, gente que queremos en pro del país hacer algo. Yo viene un médico con nosotros, el doctor Acosta, que le manda un abrazote, que está cerquita de aquí. Y él viene y revisa a los niños, les toma la temperatura, les da medicamentos, traemos así como que para tomar temperaturas, el termómetro, el manómetro, el para tomar el oxímetro, todas estas cosas que son instrumentos médicos. Y esa es una consulta gratis, traemos medicamentos, se los consulta,
traemos algunos para regalar, otros pues bueno, hay que comprarlos, pero la idea es tener una juventud sana, una niñez sana, entre muchas de las cosas que hace cada Instituto de Justicia, que además también hacemos la defensa de todos estos fabricados de culpa, de los derechos de los ciudadanos militares que no tienen derechos humanos, etcétera. Hacemos muchísimas cosas, pero hoy venimos a eso, a dejar un poquito de ayuda como cada año. Es muy triste, de verdad, encontrar grandes sorpresas como esto de los niños en la calle. Entonces eso es lo que hace cada Espíritu de Justicia, un poquito de sonrisa, un poquito de apoyo, buscar trabajo, porque no solamente es dar, es enseñar, es hacer comunidad de tal forma que puedan ellos tener una manera de prepararse y de recibir, porque y dar, ¿no? Ganarse el sustento, no nada más es ven y dar y entonces seguir generando la bendicidad, no. Generar estos grupos de trabajo, estamos en esa preocupación y somos muchos profesionales, yo soy quien lideré a este asunto, andamos a las carreritas, pero lo importante es lograrlo, ¿no? Lograr esto y la gente que tiene el buen corazón de aportar su trabajo, como el doctor Acosta, que lo hace, bueno, quiero decirte que es la primera vez en casi 15 años que lo comentamos en radio. Imagínate, ¿no? Obviamente no es el único lugar que hemos venido en Chiapas, él viene porque se toma unos días, se da cuenta que trabaja en el sector público, pero trabaja día y noche una semana para que le den estos días y podamos venir a toda la población y empezar a darle lo más que se pueda. Ya alguna gente nos conoce, otras no, otras nos espanta, y así, ¿no? Como... ¿Por qué dices que los espanta? Fíjate que ayer primero intentamos ir hacia San Juan Chamula, no pudimos pasar. De hecho, publiqué una nota en el periódico Voz, un periodista de Periodistas de México, en donde ponen unos retenes y afuera de un campo militar dicen, oye, es que sabes que los paisanos, los militares sí nos dicen, los paisanos tienen dinero y vamos a entrevistar a un grupo de jóvenes encapuchados y con unos palos inmensos y ellos dicen, no, si quieren pasar vuelen, solo si están heridos o enfermos. Nosotros no, ni gracias a Dios, ni queremos estar heridos. Ni cobrando el derecho de piso. Exactamente, pero esa provocación, obviamente una lluvia torrencial los escapó, alcanzamos a llegar a los dos poblados a los que íbamos, regresamos, y por ejemplo, hoy el ver que todavía tienen que meter a la gente por la religión después de tantos cientos de años, es un poco complicado, pero mira... vamos a regresarnos un ratito más a esta parte de los grupos. ¿Son grupos de autodefensa? ¿Son algunas células sueltas del STLN? ¿Son giratarios que están tomando por su cuenta el control del espacio? ¿Quiénes son? Mira, te voy a decir la realidad. Ellos no nos lo dicen. Nosotros les preguntamos. De hecho, hasta le pregunté, oye, ¿ustedes son parte del ejército revolucionario indigenista? Porque acaba de salir, ¿no? Lo publicaron. Aquí no hay nada. O sea, yo ya fui a todos los pueblos cercanos de la Gutiérrez, a toda esa parte. Nadie sabe nada. Le pregunto a los locatarios, a los del taxi, a las chicas que te ofrecen. Nadie sabe nada de eso. Nada. Y salió publicado en un periódico del centro del país. Y yo le digo a Celeste, y lo comentábamos, oye, pues ¿quién nos financia que pueden salir en una primera plana, en unas portadas? Pero aquí, por la población, los indígenas, pues ni los conocen, ni saben que ya aparecieron, ¿no? En muchos de estos pueblos el coronavirus no existe, no hay cubrebocas, no hay nada, no se tiene identificado al grupo para señalarlo en este caso. Así es, un grupo de la comunidad que se pone esas capuchas y cobra por el paso. Exacto, y atraviesan trailers, porque no creas que... o sea, están muy organizaditos. Muy bien. Ya casi nos vamos. Una reflexión última, maestro Sánchez Mena. Pues lo que planteaban de este mosaico que es el país y que tanto debatieron los maestros en la reforma educativa, ¿sí? Cómo marcar estas diferencias para que la educación tuviera este contenido regional. Hoy sí se está planteando cómo ese mosaico homogenizarlo, porque el medio va a homogenizar este sistema educativo
y nos va a dar otra perspectiva de una educación de carácter nacional, aunque sí con algunos aspectos de sus propias raíces, como cuando se transmite en lenguas indígenas. Pero sí es importante destacar que sí el medio va a homogeneizar, sí, y que va a permitir una mayor, un sistema educativo más uniforme y menos enfocado a lo regional, y en eso va a ganar también el país. Muy bien. Maestra Magdalena García de León. Pues simplemente destacar el grandísimo reto que significa en estos momentos lograr educar a nuestros jóvenes. Creo que es un reto inmenso que va a requerir de muchísimos recursos y no solo económicos para lograrlo y lograrlo con calidad. Muy bien. Nos quedamos con esta palabra, desafíos, retos y desde luego la construcción de un nuevo país en materia educativa para realizar y formar mejores ciudadanos. Muy bien, buenas tardes, gracias.